Avanzando en el mundo, rápido hay que crecer espiritualmente. Padre eterno Yahweh, en el nombre de tu Santo Yahshua Mashiach, háblanos por medio de tu bendito Ruach Kodesh. Enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gabá, muchas gracias Yahshua, nuestro Mesías. Omen, ve omen. Pueden tomar asiento ahí en casita. Soy el doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Congregación Gozo y Paz. Se pueden suscribir al canal, darle link a la campanita y si les gusta el video denle me gusta. Y todo el material que hay en Gozo y Paz es absolutamente gratis. Bueno, vamos a ver, voy a pasar en esa parte del altar. Hace 2 horas y media más o menos prendí el incienso, hice oración por la amada casa de Judá, la amada casa de Israel y las naciones todas. Y por la amada Keilah, gozo y paz local y mundial. Bendito es Yahshua Mashiach. Bendito es el Abacato. Hago una inclinación porque está el nombre que es sobre todo nombre. Vámonos a ir directo hacia la carta. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Bueno. Primera de Yohanan capítulo 5. Perfecto. Muy bien. Los primeros versos hablan de lo siguiente. Este capítulo es muy bonito, muy interesante. Hablan del amor a Yahweh, quien es Yahshua. Hablan del amor al hermano o a la hermana que guarda la Torah de Yahshua. Porque el que ama a Yahshua y sus mandamientos, el Eterno se agrada de él. Y entonces es lógico que si está guardando los mandamientos, ama al prójimo como a sí mismo. Ahora, el que guarda los mandamientos se tiene que caracterizar porque hace todo lo que es correcto ante los ojos del Eterno. O sea, hace que el Eterno esté gozoso, contento, alegre con nosotros. Es decir, el que guarda los mandamientos hace lo correcto ante los ojos de Yahweh y ante los ojos de los hermanos. El matrimonio, por ejemplo, se debe de llevar bien. No puede haber golpes en un matrimonio mesiánico, eso sería una locura, eso no puede ser, no puede haber golpes en un matrimonio. Tiene que haber amor, comprensión, ayuda mutua, bendición de todo tipo. Vamos, póngale un papelito ahí en Juan, primera de Juan capítulo 5, y vamos a ir hacia Juan 14. Por favor busquen el Evangelio como lo conocieron. Nosotros lo conocemos como Besorá, Brit Hadashah, las nuevas de salvación. Vamos a ir a Juan 14, en el verso 15. Este verso constantemente lo estoy citando en las ministraciones. Es muy importante. Juan 14, verso 15. ¿Ya lo tienen? Es muy importante que lo vean. Perfecto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a leerlo todos fuerte a una sola vez, a una sola voz. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Otra vez. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mira, la gente no le ama al Eterno. Dice que le ama al Eterno, pero no sé a qué Dios, porque nuestro Elohim, el Todopoderoso, quiere que se le guarde un día de reposo, y ese día es el Shabbat. No es el domingo, ni tampoco el viernes como tal, sino es el Shabbat. De puesta de sol a puesta de sol, de viernes a sábado, para que se entienda. Entonces, el amor a Yahweh es muy importante, demostrarlo ¿cómo? Guardando sus mandamientos. Entonces, hacer lo correcto ante Yahweh y ante los hermanos. Ahora, el secreto, atención, de la vida victoriosa es la fe, en todos sentidos. El secreto, porque muchos me han dicho, oiga, Roe, ¿cómo puedo hacer para que tenga yo bendición en esto, en el otro, en un negocio? Ahorita podemos hablar de eso, porque no es Shabbat. ¿Cómo puedo hacer para que me vaya bien, para que pueda ganar yo más dinero? No por codiciosos los hermanos, no, sino porque quieren llevar buen sustento a su casa. El secreto de una vida victoriosa es la fe en Yahshua Mashiach. ¿Pero qué es fe? La palabra fe hebrea es emuná, que quiere decir creer, confiar y obedecer. Creer, confiar en el Eterno, confiar, ya lo hemos ministrado mucho, betoaj, confiar, y obedecer al Eterno. La gente no le obedece, pero qué bueno que ya muchos están obedeciendo. Ahora, sus mandamientos no son gravosos. A muchos les enseñaron que la ley ya no, que la ley de Dios ya no, que la ley es una carga, etcétera, etcétera, etcétera. No, sus mandamientos no son gravosos.
Eso lo hizo a propósito Roma para que se desobedecieran de sus mandamientos. Vamos a la primera carta de Juan entonces, capítulo 5, y voy a empezar a leer. Dice así, permítanme un segundito. Es que ha habido mucho viento aquí y a veces entran ciertos insectos. Bueno, vamos a ver esto. Primera de Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Yahshua es el Mashiach es nacido de Yahweh. Y muchos no creen que Él sea el Mesías. Y no porque digan, no, yo no creo que sea el Mesías. Muchos dicen que sí es el Mesías, pero no le obedecen. O lo conocen con un nombre diferente. O están perdidos entre las tinieblas. Entonces, todo aquel que cree que Yahshua es el Mashiach es nacido de Yahweh. Y todo aquel que ama al que engendró, ahorita lo voy a explicar, ama también al que ha sido engendrado por Él. Recuerden esto. Yahshua no necesitó ser engendrado en cuanto creado, porque Él es el Eterno. Eso ya lo hemos ministrado. De hecho, en el capítulo 4 hablamos mucho de eso. Yohanan cita mucho eso, que muchos no creen que ha venido en carne. Y repito, dicen muchos que no ha venido en carne. Bueno, entonces la idea es esta, o sea, si se refiere a un ser humano, pues todos hemos venido en carne. Pero, ¿por qué lo dice de Yahshua? Porque Él es divino. Sí, eso ya está explicado en la lección anterior. Ahora, en esto conocemos, dice el 2, que amamos a los hijos de Yahweh, cuando amamos a Yahweh y guardamos sus mandamientos. Entonces, si alguien no ama a Yahweh, no guarda sus mandamientos, aunque se arrodille y se persigne 3 veces y vaya de rodillas y no se guardan sus mandamientos, se están guardando otros mandamientos idolátricos. Entonces, en esto conocemos que amamos a los hijos de Yahweh, cuando amamos a Yahweh. Si amamos a Yahweh, amamos a los hermanos y guardamos sus mandamientos. ¿Cuál es uno de sus mandamientos? Amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces se cumple la Torah y los profetas. Eso dice Yahshua HaMashiach. Verso 3. Pues ese es el amor a Yahweh, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Se dan cuenta cuando te dijeron, no, que la ley ya no, que es una maldición? No, maldición es no estar en la Torah, no guardar la Torah, no guardar el Shabbat, no guardar las fiestas, no guardar la santidad, no guardar los pactos. Esa es maldición. Entonces, ¿cuál es el secreto de una vida victoriosa? La fe. ¿En quién? En Yahshua. Guardar los mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Vamos a Mateo, pónganle una hojita ahí. Vamos a Mateo. Vamos para allá a Mateo. Y vamos a ver en Mateo 11. Busquen Mateo 11, verso 28. Desde el 28 podemos ministrar. De hecho, el Evangelio, para que se entienda, la Besorá, las nuevas de salvación de Matillahu, de Mateo. Entonces Mateo 11, verso 28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿De qué? O sea, no tanto descansar de trabajar y eso, no. De que en las religiones se les ponen muchos mandamientos. En este caso, Yahshua está hablando a judíos en su tiempo, el tiempo que estuvo aquí Yahshua, y los habían cargado de mandamientos rabínicos a más no poder. Igual ahora, es lo mismo, aún más. 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense qué interesante. Hay que leer el contexto según el lugar y el tiempo en que estuvo Yahshua allá. Bendito es su nombre por siempre, y Él viene pronto. ¿Estás preparado? ¿Estamos preparados? ¿Estoy preparado? Aleluya. Entonces se refiere a eso, que estaban cargados de religiosidad, de mandamientos que no sirven para nada. Hay que guardar la Torah, no cábala. 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y es lo que está diciendo Juan. Los mandamientos de Yahweh no son gravosos. ¿Ya subrayaron ahí? Sí, hermanos, sí. Vamos a seguir adelante. Bendito es el abacados. Bueno, ahora, dice aquí el verso 5, el verso 4. Porque todo lo que es nacido de Elohim vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Se dan cuenta? Toda victoria es por la fe.
pero no una fe barata, no, eso no existe. Es creer, confiar y obedecer a Yahshua. De hecho, en Hebreos 5, vamos para allá, por amor a los nuevecitos, vamos a la carta a los Hebreos, en el capítulo 5 y en el verso 9. Hebreos 5, 9. Búsquenlo, los espero a todos los nuevecitos, los hermanos ya se lo saben de memoria, pero de todas maneras busquen en su Tanaj, en su Biblia. ¿Sí? 5, 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Está hablando de Yahshua. Él no necesita, ya lo expliqué varias veces, no necesitaba ser perfeccionado en nada como tal. No, se refiere que su perfecto amor nos salva, porque solamente alguien como Él tuvo ese amor tan grande para ofrecer su vida por nosotros y derramar su sangre en el madero por nosotros. El sacrificio único y perfecto, bendito Yahshua Mashiach para siempre, Leolam. Bueno, ahora vamos otra vez a seguir la lectura en 1 de Juan, sí, capítulo. Entonces, a ver, vamos a leer otra vez el verso 4. Porque todo el que es nacido de Yahweh vence al mundo. ¿Cómo es un nacido de Yahweh? Que ya se arrepintió de sus pecados. Marcos 1:15. Ya confesó sus pecados y se apartó de sus pecados. Proverbios 28:13. Obedece a Yahshua. Hebreos 5:9. ¿Sí? Me doy a entender, ahí vamos con las citas, ¿sí? Y entonces la persona hace tevilá, la inmersión en agua en el nombre de Yahshua Mashiach. Los que gusten hablar por teléfono a partir de mañana para que se les pueda decir cómo. De hecho hay un libro que le titulé Tevilá, en la página gozoypaz.mx, y el video Tevilá, que significa bautismo, para que se entienda. Bueno, entonces dice, a ver, porque todo aquel, el verso 4, que es nacido de Yahweh vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es decir, se vence al mundo, pero ¿quién es el mundo? Satanás. Y Yahshua Mashiach le reprenda. Ahora, verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Yahshua es el Hijo de Yahweh. Este es Yahshua Mashiach, verso 6, que vino mediante agua y sangre. Por favor, subrayen agua y sangre, porque aquí hay un verso que les voy a explicar que está agregado, no está en la Biblia original. Sangre y agua, o agua y sangre. No mediante agua, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. O sea, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Yahweh. El verso 7 no está en el original. Pueden ponerle una cruz ahí que no está en el original. Porque en muchas Biblias dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Esto es para hacer valer la Trinidad, pero no hay Trinidad, solamente hay un solo Elohim. Entonces el verso 7, táchenlo, realmente tú estás guardando Torah, porque eso no existe, la Trinidad no existe, no son tres dioses, no somos egipcios. Ellos tenían más de tres dioses. Hay un solo Elohim, y Él vino en carne. Bendito es Yahshua Mashiach. Y Él viene pronto. Ahora, voy a leer el verso 8. Miren, cuando dice, y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Miren, cuando dice el espíritu, está correcto, el agua y la sangre, porque es el Ruach HaKodesh quien hizo que Yahshua, por así decirlo, aunque es el mismo Elohim, no se engendrara, sino naciera a través de carne, pero Él es divino. Ese verso sí está bien, el 8, pero el 7 está agregado. Ahora voy a explicar. Miren, agua. El agua es el tevilá que hizo Yahshua Mashiach con Juan el Bautista, para que se entienda, ¿sí? En primer lugar, Juan bautizó, le hizo tevilá a Yahshua, para que se cumpliera toda justicia. ¿Qué es la palabra justicia? La Torah. Entonces, tevilá a Yahshua. Y entonces, así inició su ministerio Yahshua HaMashiach. Entonces, vamos a ver Mateo 3, por favor. Vamos a Mateo 3. Van a ver qué interesante es esto. Y entonces, cuando uno entiende que es uno mesiánico, se tiene uno que comportar como mesiánico, dar testimonio, sino qué testimonio estamos dando ante el mundo, cómo van a creer. Y además, lógico,
testimonio y guardar bien la Torah en todos sentidos, lógico. Mateo 3, verso 13. Entonces Yahshua vino de Galilea a Johanán, al Jardín, para recibir tevilá por él. Mas Johanán se le oponía diciendo: yo necesito recibir el tevilá por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Yahshua le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda, ¿qué? Justicia, la Torah. Es decir, para que vieran que Él es la Torah viviente. Él nos dio testimonio de todo. Entonces le dejó. Bendito es Yahshua Mashiach. Y Yahshua, después de que recibió tevilá, subió luego del agua, subraya agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Ruach HaKodesh de Elohim que descendía como paloma. No era una paloma, sino la figura la refiere aquí Mateo como una paloma. Sí, y venía sobre él, y hubo una gran voz, y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto ya está explicado en Yahshua es Elohim. Es de hecho un libro que puedes descargar de la página gozoypaz.mx totalmente gratis. Bueno, ahora, con el agua inició su ministerio, con la sangre y finalizó su obra. Anótenlo, con el agua inició su ministerio, con la sangre puso fin a su obra. Consumado es. ¿Sí? Es decir, la letra Taf ahí, que platicábamos, y por cierto la señal que se apareció en el cielo hace un par de semanas. Por eso entonces aquí vamos a 1 de Juan, otra vez, y entonces en el verso 6 dice: este es Yahshua HaMashiach que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Ruach HaKodesh es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Ruach HaKodesh, la bendita Torah. Entonces, con agua inició su ministerio, por si no lo notaste, con la sangre puso fin a su obra. Ahora, agua y sangre, anótalo en tus apuntes, son dos testigos. Son dos testigos. Y en la Torah dice que todo debe constar por dos testigos. Bendito Yahshua HaMashiach. Por eso es la Torah viviente, ¿se dan cuenta? Por eso él dijo en Mateo 5:17, y vamos para allá por amor a los nuevecitos, vamos a Mateo 5:17. En Mateo 5:17, búsquenlo, los espero, todos los nuevecitos, gócense, bienvenidos, bienvenidos, yo los bendigo en el nombre de su don Yahshua HaMashiach, vamos a gozarnos. Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas, no he venido para abrogar, o sea, para quitar, para anular, sino para cumplir. Porque de cierto el 18 os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Aleluya. Bueno, ahora, vamos a Deuteronomio, hermanos, por favor, que es la Torá. Deuteronomio 19, vamos a buscar el verso 15. Deuteronomio 19, verso 15. ¿Sí? Búsquenlo, yo los espero. Deuteronomio 19, verso 15. Amén. Eso es. Deuteronomio 19, verso 15 dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida, sino por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y de hecho, siempre va a haber 2 testigos. De hecho, vienen 2 testigos. Ahora, en los siguientes versos, Yohanan va a aclararnos algo, es decir, que no creer al Padre Eterno, al Abba, le hace mentiroso. O sea, si no creemos sus promesas y lo que está en la Biblia, se le hace mentiroso. Y eso es muerte eterna, que quede bien claro con esta administración. El Shabbat es eterno. De hecho, el milenio es el Shabbat, un Shabbat milenial. Porque 6 días, 6,000 años ha reinado el hombre, entre comillas, y reinado muy mal. No ha podido gobernar el hombre, ha hecho puras tonterías y pecados. Entonces viene Yahshua y ese es el Shabbat. Ese es el día de reposo. Cuando dicen no entrarán en mi reposo, significa al Shabbat. Ya después del milenio, se refiere al milenio, ya después del milenio vendrá la nueva Jerusalén. Y ese es el número 8, que significa la eternidad. Eso significa. Entonces, aquí vemos que siempre 2 o 3 testigos, y entonces encontramos agua y sangre. No solamente agua, dice Juan, Yohanan, sino agua y sangre. Entonces vamos a leer el verso 9. Perdóneme.
Dice 1 Juan 5:9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Yahweh, porque este es el testimonio con que Yahweh ha testificado acerca de su Hijo. Fíjense, es decir, la misma palabra se hizo carne, ¿sí? No el verbo, sino la palabra. Y tuvo que haber dos testigos, que iniciara su ministerio y que lo terminara, que pudiera fin a su obra redentora. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora dice el verso 10, el que cree en el Hijo de Yahweh tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Elohim le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Yahweh ha dado acerca de su Hijo. Es pecado de muerte. Anótalo ahí en tu Biblia para que no se te vaya a olvidar. No creer alaba sus promesas, o en este caso que Yahshua vino en carne, mediante dos testigos, agua y sangre, que dio su vida por nosotros, eso es muerte eterna. No creer eso. No creer el sacrificio único y perfecto, precioso, maravilloso, infinito de Yahshua Mashiach. No creer esa situación tan hermosa es pecado de muerte. Bueno, entonces Juan pone hincapié en lo que predican los antimesías, antimashiach. Y esto es precisamente lo que hacen los antimashiach. Por eso el libro del Código Da Vinci, el mal traducido libro de Enoch, por favor, atención, no se metan a leer cosas así. Conformémonos con la palabra de Yahshua. ¿Para qué queremos más? Si ni siquiera a veces la Torah se cumple por algunos, ¿para qué quieren estudiar el libro de Enoch? No sé si me doy a entender. Porque ha habido muchas peticiones. Háblenos sobre el libro de Enoch. Pero si ya te hablé de la Torah y ni siquiera la quieres cumplir bien, mejor cumplamos bien la Torah y después veamos otras cosas. Pero yo no pienso ministrar el libro de Enoch. O sea, no tiene caso. ¿Para qué? Si ni siquiera la Torah, con la Torah tenemos. ¿Para qué más? Aleluya. Ahora, bueno, entonces voy a seguir ministrando aquí, leyendo, dice el 11, y este es el testimonio que Yahweh nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Tremendo, tremendo. Es como si yo le llamara a mis palabras que salen de mi boca, le llamara hijo, porque salen de mí. Tremendo, ¿verdad? O sea, el que no cree se condena. Luego dice el verso 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Yahweh no tiene la vida. Eso que quede bien claro. Y si decimos que creemos en Yahshua HaMashiach, entonces hay que guardar la Torah, porque eso es lo que hace vencer al diablo. ¿Quién venció al diablo? Yahshua. Y nuestra fe, porque nos dio esa bendición el Eterno. Entonces lo que dice el verso 4, 1 Juan 5:4, porque todo el que es nacido de Yahweh vence al mundo, o sea, a Satanás, y Yahshua Mashiach reprenda. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y mira, o sea, los versos van entrelazados, por así decirlo. El verso 4, el verso 10, 11, 12. Si no se cree, es pecado de muerte. Ahora, sigo leyendo el verso 13. Dice así, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Yahweh, para que sepáis que tenéis vida eterna. Tremendo. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Yahweh. Mira, ha habido muchas cosas. Hay un video que le titulé ¿cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? ¿Cuál es el nombre del Mesías y cómo se debe pronunciar? Hay un tipo de judíos, y bendigo a la amada casa de Judá y oramos y por ellos, que en lugar de decir aleluya, dicen aleluca, con tal de no mencionar ya, pero ese es su nombre, aleluya, por si no, o decimos aleluca, no, decimos aleluya, ¿sí? Entonces eso es claro, ¿verdad? El que cree en Yahshua. Entonces la idea de Yohanan era decirle a los creyentes, atención, mucha atención, nadie se duerma, todos atentos. La idea de Juan aquí era decirle a los creyentes que sí tenían vida eterna a ellos, los creyentes, a pesar de lo que les dijeran los antimesías. Esto me ha tocado ministrarlo. Es decir, tú dirás, ¿cómo? ¿Ministrar la carta? No, ministrar, sí, la carta, directamente pues. A ver,
Grupos que se fueron al judaísmo ortodoxo, que ahora están bien perdidos. Entonces, esos se vuelven antimesías y empiezan a atacar. No, no le crean a Palacios, no le crean, etcétera. Sí, a los ancianos están locos, él no es el Mesías, o sea, se refieren a Yahshua, bendito es su nombre. Entonces, yo les tengo que decir a los creyentes de esta congregación local y mundial de Gozo y Paz, los que han creído, los que han permanecido en santidad, creyendo que Yahshua es el Mesías y así es, y que viene pronto, tantas señales, y miren cómo las profecías están cumpliendo, aleluya. Es decirle a los creyentes, amados hermanos, ustedes tienen vida eterna, a pesar de lo que digan esos. Ellos son antimesías. Miren, se repite la historia. La historia se repite, hay un video que le titulé así. Entonces, por lo tanto, los santos, debemos de tener la seguridad, por la inmensa compasión de Yahshua HaMashiach, de la salvación personal. Entonces, la salvación personal descansa en forma fundamental y suficiente en las promesas directas del eterno Yahweh. Lo voy a volver a repetir. La seguridad de la salvación personal siempre va a descansar en forma fundamental y suficiente, no necesitamos nada más, en las promesas directas del Eterno. Repito por tercera vez, la seguridad de la salvación personal siempre descansará en forma fundamental y suficiente, es decir, no necesitamos otro libro que no sea la Biblia, y suficiente en las promesas directas del Eterno, Yahweh es su nombre. No necesitamos un libro del Zohar, no necesitamos estudiar Cábala, no necesitamos estudiar otra cosa. Aleluya, aleluya, bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, voy a leer el 14 y el 15. Vean qué bonito. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Vamos a volver a leer. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces tenemos confianza en la salvación, porque descansa en forma fundamental, y lo dije, y suficiente en las promesas del eterno Yahweh. Y entonces tenemos confianza para orar. Entonces tú no tienes por qué dudar que vas a orar y el Eterno te va a conceder según su voluntad. O no decimos en el Avinu, en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, y después si no se hace, queremos hacer nuestro capricho y nos ponemos rebeldes, etcétera, etcétera. Él sabe lo que hace, Yahshua HaMashiach sabe lo que hace. Y vas a tener, a lo mejor si eres un santo, vas a tener pensamientos intrusos que te van a decir, no, mira cómo Dios no te oye, así te va a decir. No te oye, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no te estás guardando en santidad, más de un demonio te va a hablar directamente, ya no van a ser pensamientos intrusos que tú puedas repeler con el poder que da Yahshua HaMashiach, su cobertura, sino que el mismo enemigo te va a estar atormentando. Mejor, santos, arrepentirse de veras de los pecados, apartarse de los pecados y confesar que Yahshua es el Señor, el Adón, y si es el Adón, porque lo es, someternos a su autoridad. Entonces, si hay confianza en la salvación, entonces va a haber confianza al orar, según su voluntad del Eterno. Y entonces el creyente está seguro de que va a recibir respuesta a sus oraciones. ¿De acuerdo? Ahora dice el 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Vamos a volverlo a leer el 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. O sea, se va a dar respuesta. El Eterno es bueno, no deja sin respuesta. Puede ser que se tarde el Eterno en decir, no es que se tarde, sino que Él dice, quiero probarte, a ver cómo estás. Si te desesperas, si no te desesperas. ¿Sí? Aleluya. Bueno, ahora, quiero comentar esto, que no quiero pasarlo por largo. Lo que hay que pedir ahora, amados, es, ya en santidad, arrepentidos y apartados de los pecados, y obedeciendo la bendita Torah, porque ya dijimos que hay que guardar sus mandamientos, eso está en los primeros versos de ese capítulo 5. Entonces es pedir ayuda, Ezra, ayuda, Hoshana, salvación,
Ya tenemos la salvación, pero la salvación física, con tantos peligros que vienen. Esta guerra que viene es la tercera guerra mundial anunciada por Yahshua HaMashiach en Mateo 24. No es la batalla de Armagedón, para nada. De que van a atacar Israel, van a atacar Israel. También Israel entrará a esta guerra, en esta tercera guerra mundial. Hoy presentó su misil, tremendo, ¿no? Un misil especial con el nombre de judío. O sea que van a atacar Israel. Y esa guerra, esta la parará el antimashiach. Entonces estamos ya a las puertas de que se desencadene todo. ¿Qué necesitamos pedir? En santidad, ayuda. Y todavía con pleitos y cosas, disensiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo lo llevas? ¿Te llevas bien con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? ¿Los bendices? ¿Hay armonía en el hogar o hay pleitos? Ya golpes sería una locura. Eso no es para nada para mesiánicos. Entonces, a ver, ayuda. Tenemos que pedir ayuda a Yahshua. Si tenemos que pedir ayuda a Yahshua para cumplir sus mandamientos, por ejemplo, muchos hermanos cuando iban a guardar el Shabbat decían, Roe, no sé cómo hacerle, ora, sé tu propio patrón, y el Eterno, pedir ayuda a Yahshua para poder guardar sus mandamientos, y Él lo concedió porque es su voluntad que se guarden los mandamientos. Ahora, voy a hablar de algo, porque aquí lo dice Juan en el verso 16, vamos a leerlo, 1 de Juan 5, capítulo 5, verso 16. Y si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Yahweh le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Ahorita voy a explicar. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Este verso nos va a llevar un poquito de tiempo. Aquí es donde quiero hacer un stop, un alto. El pecado, pueden ponerle como subtítulo ahí, por así decirlo, yo lo puse así, el pecado y la vida física. Aquí está hablando no tanto de perder la salvación, porque la salvación no se pierde. Una vez que la obtiene una persona, gracias a Yahshua, no la pierde, pero no guardando el domingo, no guardando la Navidad y comiendo marrano. O sea, haciéndole caso a los mandamientos de hombres. No. Hay que guardar la Torah. Entonces, aquí no se refiere a perder la salvación, sino la vida física. Pero vuelvo a aclarar, la salvación es en aquel que cumple los mandamientos. Hebreos 5:9. Ahora, pónganle un papelito ahí en 1 de Juan para que vayamos a Proverbios. Vamos al libro de Proverbios y les voy a dar 4 citas. Vamos para allá, amados Sajín, con gozo. Aquí me quiero detener un poquito, porque es importante explicar esto. Proverbios 10, verso 27. A ver, busquen primero Proverbios 10, verso 27, anótenlo. Les va a servir. Y todo habla de justicia, que es guardar la Torah. Déjenme tomar un poquito de agua. Toda Gabá Yahshua Mashiach Mishomayim. Bueno, ya tienen, Proverbios 10, 27. El amor de Yahweh aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Aquí, en cuanto dice así, el temor de Yahweh aumentará los días del salvo, los impíos están perdidos, se corta la vida física y no tienen vida eterna. Ahora vamos a Proverbios 11, adelantito, verso 19. Sí, y vamos a subrayarlo. Proverbios 11, 19. ¿Ya lo tienen? Como la justicia conduce a la vida, vamos a leerlo así. Como la Torah conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Porque el mal es hacer las cosas en contra de la Torah o contra la Torah. O sea, las cosas contrarias a lo que marca Yahweh en su bendita Torah. A ver, como la Torah conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Tremendo, por eso yo en cada fiesta, como hace 8 días Rosh Chodesh, inicio de mes, dije, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Sí, aleluya. Ahora, vamos a Proverbios 13, ahí adelantito, el verso 14, amados. Sí,
Bueno, la Torá del sabio es manantial de vida. ¿Cuál Torá? O sea, ¿cuál ley? La Torá. Para apartarse de los lazos de la muerte. Si se sigue la Torá, se vive. ¿Sí? Si no se guarda Torá, hay muerte física temprana. En muchos casos, a veces el Eterno permite que muchos impíos vivan muchos años, a veces hasta los 110 años, pero el Eterno es el Eterno, Él sabe lo que hace, bendito es su nombre, Él es soberano. Entonces la ley del sabio, o sea, la Torá del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Repito una vez más, aquí en Juan lo que estamos mirando es la muerte física. ¿De acuerdo? Pero quise poner estos ejemplos. Ahora vamos a Proverbios, adelantito 19, verso 16. 19, 16. ¿Ya lo tienen? 19, 16, ¿sí? Vamos a subrayar. Yo lo tengo subrayado, pero ya con tanto tiempo ya se borró, prácticamente. Vamos a leerlo. El que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. Tremendo, ¿verdad? Esto está de fuego. Queremos irnos al cielo, pero muchas personas quieren irse al infierno, ¿lo sabías? Muchas personas piensan eso, que el mal va a triunfar. No, el mal no triunfa jamás. Ahora, vamos a ir a Primera de Juan para entender entonces dónde estábamos. Primera de Juan, Yohanan, capítulo 5, verso 16. Vamos a leerlo otra vez. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Elohim le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Aquí entramos como en una cosa que digamos, ¿es muy áspero esto? No, es la Torá. A ver, miren, aquí entra esto, es que son blasfemias contra el Ruach HaKodesh. Y las blasfemias contra el Ruach HaKodesh no son perdonadas. Y una blasfemia contra el Ruach HaKodesh es decir que la Torá ya no es, que ya pasó el Shabbat, que ya no hay, que se puede comer de todo. Por favor, eso sería una locura. A ver, ponle un papelito ahí y vamos a Mateo 12, verso 31. Entonces, a ver, voy a explicar ahorita esto. Vamos a Mateo 12. Vamos a buscar Mateo 12, amados Sahim, bendito es tu nombre, 12:31. Pero antes de leer, a ver, voy a aclarar esto. Una persona está enferma, muy enferma, no guarda Torah. Hay que pedirle que viva. Según lo que, no es lo que yo entienda, es lo que dice la Biblia. Lo que yo he hecho es, Padre, por favor, manda un ángel que le ministre tu bendita Torah a esta persona. Que se arrepienta de sus pecados, que confiese que tú eres el Señor, que se arrepienta, que derrame lágrimas, que haya contrición de sus pecados, para que se salve. Según la Biblia, no es pedir así, Padre, yo te pido que a esta persona que es pecadora y tiene 3 mujeres y es un bárbaro, etcétera, ponlo más fuerte, Padre, sánalo. No, eso no. Aquí, a eso es a lo que se refiere Juan. O sea, hay que pedir para que se salven, no para que se pongan más fuertes. Y tú dirás, pero eso está feo. Péleate con el Eterno. Aleluya. O sea, hay que pedir salvación. Bueno, entonces, a ver, Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Ruach HaKodesh no les será perdonada. ¿Quién inspiró toda la Escritura? ¿Quién inspiró la Torá? El Ruach HaKodesh. Exacto. Si alguien dice, no, la Escritura ya no, es una blasfemia directa contra el Espíritu de Yahweh. Y eso es muerte. ¿Quedó claro, hermanos? Sí. Sí, amigos, amigas, para que hagan arrepentimiento. Nuestro no es vacilar, es algo muy delicado. Yo vi un reportaje sobre el Titanic y una dramatización del Titanic.
Y sucedió así, porque mucha gente sobrevivió, algunas personas sobrevivieron y contaron y hasta escribieron libros. Cómo la gente fue llevada a los botes, a los pocos botes que había, etcétera, los bajaban, gente que se aventaba sobre los botes, gente que después aventaba sillas de madera para agarrarse en el mar, de todas maneras murieron congelados. O sea, lo que hace el ser humano por salvar la vida física y la vida eterna. Increíble, ¿no? Fue una tragedia lo del Titanic, yo no me estoy riendo de eso, no. De la manera que actuó la gente y la vida eterna. Mucha gente se estaba llevando hasta sus joyas. Dice, me llevo mis joyas, ¿para qué? Se dan cuenta todo lo que es increíble, ¿no? Entonces, a ver, la persona que se está refiriendo Juan aquí, vamos otra vez a 1 de Juan, no es creyente. O sea, no es una persona creyente, no es una persona que guarde Torah. ¿Sí? Entonces, ¿ya quedó claro? ¿Sí? Bueno, ahora el verso 17. Toda injusticia es pecado. ¿Qué es injusticia? Es ir en contra de la justicia. ¿Qué es la justicia? La Torah, exacto. Es ir en contra de la Torah. La Torah ya no es el Shabbat. Hasta nos dicen de majaderías y de cosas. Bueno, está bien. Están maldiciendo las personas, nosotros no queremos eso. Pero entonces, a ver, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Es decir, orar por pecado, hay que orar por pecado que no sea de muerte. Ahí sí se puede orar por pecado que no sea de muerte. Sí, sobre todo, lógico, un creyente no tiene pecado de muerte, o sea, un creyente en Yahshua, porque guardando la Torah, cree en las promesas del Ruach HaKodesh, cree que es que Rav Shaul lo dice, toda escritura es inspirada. ¿Por quién? Por el Ruach HaKodesh, para instrucción de justicia, etcétera, todo, aleluya, ¿sí? Bueno, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Yahweh no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Elohim le guarda, y el maligno no le toca. Aquí no se refiere a Yahshua, porque en algunas religiones, créanmelo, han puesto que en este verso está hablando de JC. Ellos dicen, no, para nada. Atención, esto es muy... Engendrado no se refiere a Yahshua, no, para nada. Este verso lo han entendido re mal. Por eso no hay como guardar Torah y se le entiende bien. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Yahweh no practica el pecado. O sea, nacemos para Yahweh. ¿Qué hacemos? ¿Practicar pecado como el que practica ir al gimnasio, el deporte, etcétera, etcétera? No hacemos eso, no. Entonces, sabemos que todo aquel que ha nacido de Yahweh no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Yahweh le guarda y el maligno no le toca. ¿Crees en esta promesa? Aleluya. Y si no crees, lo siento por ti. Pero es así. Ahora, está hablando de verdaderos convertidos a Yahshua, de la cabeza a los pies, en espíritu, en alma y en cuerpo, irreprensibles para la venida de Yahshua. Eso dice 1 de Tesalonicenses 5:23. ¿De acuerdo? Ahora, dice aquí el 19, sabemos que somos de Yahweh y el mundo entero está bajo el maligno. Y es que después les voy a presentar unas diapositivas que nos vamos a impactar, hermanos. Ya se las encargué a nuestro amado Luis, ya le encargué esas diapositivas yo siento que sería bueno presentarlas el viernes. Entonces, a ver, sabemos que somos de Yahweh y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, la idea es esta. Miren, cuando se habla de simiente, siempre ya hemos visto que se refiere a la palabra de Yahweh. Somos de Yahweh. El sistema mundano está controlado por Satanás. Entonces, pues la gente no hace nada o sea, ¿cómo podría decir? La gente no hace nada y quiere escuchar a los antimesías. Aquellos que dicen que la Biblia es una cosa que no sirve, etcétera, o los antimashiach directamente, que niegan que Yahshua vino en carne, que Él es Elohim. Entonces, nosotros no debemos de sucumbir a los deseos mundanos. La relación en una pareja solamente con el esposo, esposa, o sea, una relación de amor,
pero no irse a revolcar con una ramera, estar pensando en prostitutas, ver pornografía. ¿Sí me doy a entender? Sí, eso está claro. No robar, no matar, honrar al padre y a la madre, guardar el Shabbat, guardar las fiestas, etc. Ahora el verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Yahweh ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Yahshua HaMashiach. Este es el verdadero Yahweh, Elohim, y la vida eterna. Aleluya, porque vino en carne. Hijitos, guardaos de los ídolos. Y termina con un amén, o sea, que así sea. Así es. Entonces, Yahshua HaMashiach es el verdadero Elohim y la vida eterna. Eso subráyalo. Es importantísimo esto. ¿Por qué lo recalca aquí al final de su primer carta a Yohanan, el capítulo 5? Por los antimashiach, los falsos profetas, los falsos maestros, los que dicen que la Torah ya no, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces ya lo subrayaron. Él es el verdadero Elohim y la vida eterna. No hay vida eterna sin Yahshua. Entonces, los antimashiach, y voy terminando, se oponían y se siguen oponiendo. Prefieren oír a rabinos que cuenten chistes para que los entretengan y los lleven a la perdición del abismo. ¿Oíste bien? O sea, la gente quiere escuchar eso, ¿me entiendes? No quieren escuchar, arrepiéntete de tus pecados, apártate de tus pecados, confiesa que Yahshua es el Señor, guarda la bendita Torah. La gente prefiere que le cuenten cuentos chinos. Verso 21 entonces es evitar la idolatría. En la época de Yohanan era romana, igual ahora. Date cuenta, a ver, ¿de dónde viene la idolatría? Babilonia, etcétera, etcétera, sí. Pero en la época de Juan, lógico, el resumen de todos los imperios anteriores, romana. ¿Cuál es la idolatría de hoy? La romana. No ha cambiado, es lo mismo, hermanos. Y eso incluye la egipcia, la babilónica, la persa, la medopersa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué acompaña la idolatría? Pongan atención y con eso termino. La inmoralidad, el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, todo aquello. O sea, la idolatría siempre, hermanos, va acompañada de inmoralidad. Dejen su Biblia y terminamos esta carta, Hazá Beni Hazek. Voy a poner de pie, bendito es el Abacados, bendito es Yahshua Mashiach. Vamos a darle gracias al Eterno, hermanos, que nos concedió escuchar su palabra. Yo bendigo a todos los hermanos de Gozo y Paz que se han mantenido firmes, no a mí. Y si me muestras lealtad como tu roe, qué bueno, porque yo ministro, ¿quién es Yahshua? HaMashiach y su bendita Torah. O sea, si te has mantenido fiel en Yahweh, en Yahshua, amando a los hermanos, verdaderos y puros, si te has mantenido en santidad, si sigues dando un buen testimonio intachable de que eres un verdadero mesiánico, verdadera mesiánica, te bendigo por ello. Padre eterno, te damos toda Gabá por tu palabra. Abba, sabemos que tú eres Elohim, Yahshua, el verdadero Elohim, y que la vida eterna la tenemos en ti. Te damos toda Gabá por enseñarnos tu bendita Torah, por tu sacrificio único y perfecto. Ayúdanos, Padre, y te pedimos eso una vez más. Ayuda en salvación física para todos los hermanos de Gozo y Paz local y mundial, con toda la tribulación que ya va a iniciar. Toda Gabá Yahshua Mashiach, Omen, Beomen, y aplaudimos porque no es Shabbat, pero siempre va a ser fiesta escuchar la palabra del Eterno.